Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en esta octava edición del Congreso, que va a ser durante toda la semana del 8 al 12, así que los esperamos en todas las actividades. En este momento vamos a empezar con la Comisión de Estrategias de Gestión a partir de la pandemia. Vamos a tener expositores que van a dar 7 minutos cada uno, lo recuerdo, para exponer sus ponencias. Yo voy a ir presentando a cada uno y a cada una para que puedan comenzar a exponer. Les damos la bienvenida y vamos a empezar ahora sí con Alma Farinelli, que va a hablar sobre la gestión para alternativas escénicas digitales. Alma, ¿estás preparada? Sí, señora. ¿Qué tal? ¡Feliz día! Sí, bien, hoy se conmemora un día muy importante para las mujeres, así que hoy se conmemora el Día de la Mujer. Alma, bueno, bienvenida y te escuchamos. Perfecto. Voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Genial. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la oportunidad y a todos los colegas que están aquí. Me presento, mi nombre es Alma Farinelli, soy CEO fundadora de Avantgarde Producciones, una productora cultural especializada en experiencias inmersivas, y hoy vamos a compartir juntos lo que hemos aprendido de gestión en este año pandémico para alternativas escénicas digitales. Bueno, fue un año durísimo, pero en el camino aprendimos, nos adaptamos y empezamos a armarnos una estructura en la base de preguntarnos cuál es la diferencia entre las artes escénicas y las audiovisuales. Hay varias, pero las que más rescatamos para nuestro trabajo fueron: la diferencia puntual es la presencialidad y la virtualidad. El lenguaje en ambos son distintos porque el público puede optar, cuando ve una obra presencial, dónde dirigir la mirada. En cambio, en formato cortometraje, largometraje o cine, el director de esa pieza nos indica qué mirar. A pesar de que ambos son distintos, el emisor, el mensaje y el receptor siguen existiendo, donde su interpretación es infinita. Todo tiene su subjetividad en la mirada de la audiencia a la cual está creada la pieza. No solo cambió el lenguaje, sino también la monetización. En esta era podemos decir que la cantidad de plataformas que tenemos para monetizar son varias. Podemos nombrar algunas: crowdfunding, YouTube, Twitch, eventos híbridos, tickets, en Alternativa Teatral, por ejemplo, tiendas. ¿Cómo hacemos para ordenarnos y adaptarnos a esta nueva era de la digitalización del arte? Vamos desde el principio, desde la idea. La idea que necesitamos pensarla y analizarla. ¿Desde dónde? Desde la diferenciación. Es decir, ¿qué es lo que hace a mi proyecto diferente a todos los demás? ¿Y qué quiero mostrar? Hay que investigar qué hay, cuáles son mis colegas que hacen algo similar, y en esa investigación tomar esa idea a través del análisis, la comparación y la segmentación de público. ¿Por qué es importante la segmentación de público? Porque si conozco a mi público, puedo saber cómo publicitar mi obra. Si conozco la audiencia, puedo implementar diferentes estrategias de marketing cultural y hacer de mi proyecto un producto cultural en la cual hay público que quiere consumirlo. Hay dos formas de encarar una producción: desde el recurso o desde la idea, y a partir de ahí conformamos el equipo y empezamos a hacer los ensayos. Para poder hacer cualquier producción, está la tarea no grata para varios, inclusive yo, que es el bendito presupuesto, donde volcamos gastos, posibles ingresos, y en el caso de internacionalizar, sugiero tener una cuenta PayPal que súper sirve. Todo ese contenido, distribuyéndolo en redes, plataformas y eventos híbridos, son parte de un mismo proyecto cultural que se potencia al estar en diferentes formatos. Yo les voy a contar, en base a los recursos que fuimos viendo, un poquito cómo implementamos. Bien, Napoleón Inmortal es una obra virtual. Las redes las utilizamos para conectar con la audiencia antes del evento, para que puedan conocer más sobre el personaje en cuestión, tanto entrevistas como un Napoleón de su época, como diferentes contenidos históricos con las sucesiones.
The Revolution utilizamos el storytelling dentro de diferentes redes sociales, transitando un camino por ellas, explicando de qué se tratará el evento para promoción y publicidad de la obra. También tenemos un proyecto cultural que empezó en México y que estamos probando cómo interactuar con otros países para trabajar en conjunto. En este caso, Literatura Viva quiere visibilizar el trabajo del escritor, empezando por México, adaptando sus relatos a formatos como podcasts, obras teatrales, cortos y cómics. Noir Crimes es una serie web basada en el cine noir de los años 40 que conecta ese contenido audiovisual que estamos preparando con eventos presenciales, para que por momentos la audiencia pueda vivirlo presencialmente. Y todos estos contenidos, más otros más, la subimos a una plataforma internacional de España que nos permite monetizar en euros cada obra o eventos o clases. Tanto en la gestión como en la producción de nuevos contenidos, descubrimos que podemos igualmente dejar mensajes en el espectador, interactuar con él y poder mostrar nuestro arte de igual manera. Les voy a presentar unos segunditos un videito de lo que los artistas hicieron en cuarentena, o sea, con su cámara y un editor. Pedacitos nada más, no tengo mucho tiempo para mostrarles, de lo que hicieron algunos de los artistas para The Revolution. Bien, ¿qué es importante para nosotros? ¿Y qué aprendimos? Tomamos el proyecto como un emprendimiento cultural, es decir, como parte de las industrias culturales, creativas y artísticas, visualizando qué tipo de público, en qué formatos realizar cada emprendimiento, no dejando que muera en un estreno, sino distribuyéndolo en plataformas, mezclándolo con eventos presenciales y utilizando redes sociales. Para poder adaptarnos a esta nueva forma de trabajar, tuvimos que adoptar metodologías de trabajo. Para ello tuvimos que experimentar e innovar, atrayendo hacia nosotros tecnología y visión de business. Internacionalizar ha sido un gran paso y doy aliento para que puedan realizarlo aprovechando los recursos actuales. Hay que tomar en cuenta que hay que readaptarse, que investiguen, que agarren su proyecto cultural y lo compartan en diferentes formatos. Les agradezco muchísimo su atención, espero que haya servido esta experiencia para poder incentivar a otros a seguir produciendo y obviamente este es mi contacto, ustedes van a ver los contenidos y próximamente se abrirá una escuela de arte y de gestoría cultural, así que así estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alma. Muy interesante la propuesta. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia que habla sobre el cosplay y su transformación en la pandemia, de la mano de Janina. Janina de los Milagros, ¿estás por ahí? Ahí estás. Sí, ahí estoy. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Janina? Bienvenida. Muy bien. Bueno, te invitamos entonces a exponer. Bueno, perfecto. Ahora yo también voy a compartir pantalla como la colega Alma, que le mando un saludo porque yo la conozco del ámbito del cosplay también, así que fue una coincidencia feliz. A ver. Ay, no sé si se ve. Sí, perfecto se ve, ¿eh? Ah, bueno, bárbaro. Ahí está. Bueno, entonces vamos a medio lento. Perdón, ¿eh? A ver. Ahí está.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar acá. Yo voy a hablar un poco de la actividad del cosplay. He trabajado el año pasado con unas colegas, también cosplayers y académicas. Es un tema de investigación que yo vengo llevando hace muchos años, pero bueno, justamente nos atravesó la pandemia y nos parecía una situación especial como para estudiarlo, porque bueno, el cosplay como actividad cultural también tuvo una adaptación. Así que el trabajo es una muestra breve de una encuesta que se le hizo a un grupo grande de 400 personas que son cosplayers actualmente, para ver qué sucedió en este año que pasó particular. Primero, ¿qué es el cosplay? ¿No? Porque por ahí algunos no saben qué es el cosplay. El cosplay es una palabra que es una contracción que viene de costume play, ¿no? Que significa juego de disfraces, y recrea la apariencia integral de un personaje y su carácter para actuarlo en un periodo de tiempo. La característica del cosplay es que su mayor atractivo se da en los eventos, por lo tanto en una presencialidad, cosa de la cual fuimos absolutamente vedados el año pasado por cuestiones del COVID. Entonces, ¿qué pasó con el cosplay? Como actividad, que es una actividad que viene hace más o menos 10 años surgiendo como interés cultural a nivel estatal, también empresas han decidido tomar el cosplay como parte de la actividad de producción y promoción de sus productos. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? El cosplay, por un lado, tomó varias en el mundo tomó varias facetas. Por primera vez se vio, por ejemplo, una cosplayer que es médica, que está estudiando el COVID y que también es una cosplayer muy famosa de Chun-Li, el personaje de Street Fighter. Ocurrían fenómenos como campañas para ayudar a las investigaciones médicas, involucramientos más sociales, eventos solidarios para ayudar a generar insumos. Hubo cosplayers que se dedicaron a hacer insumos para los médicos, particularmente acá en Argentina. Entonces, hubo una mutación de la actividad como hobby y se empezó a involucrar más socialmente. No hubo eventos claramente en todo el mundo hasta por lo menos fines del año pasado, en donde algunos lugares se empezó a habilitar, y el cosplayer tenía que adaptarse, porque quiere seguir haciendo lo suyo, pero tampoco puede ir a un lugar público. Entonces empezaron todos los trucos y digamos, las primeras estrategias de ir con personajes con rostros cubiertos, que oficiaran de barbijo, que era una manera digamos, de pasarlo, y estar en lugares individualizados y dedicarse más a las reuniones de sesiones de fotos breves y después cada uno retirarse, no generar los aglomeramientos. Esto a nivel global se hizo en muy pocos lugares, pero obviamente por la desconfianza y la falta de la vacuna, que recién ahora la estamos teniendo, hay muchos lugares que decidieron quedarse en su casa. Pero, ¿cómo se sigue en su casa si el cosplay es algo que se externaliza en lo social y que está hecho para ser expuesto socialmente? En Argentina surgieron iniciativas, por ejemplo, como esta de hacer cosplay en casa. Aquí todos los cosplayers se pusieron a aprender de manera forzada tantas cosas de fotografía, como de vestuario, como de iluminación, con los elementos que tuvieran a mano. Obviamente esto dependía de cada uno. Y justamente la encuesta en la que se trató el trabajo vino en tratarse sobre las dificultades y sus especificaciones. Entonces, en la muestra que hice para esta presentación, pregunté en principio cuál había sido el principal problema del cosplay, de continuarlo en el 2020. La gran mayoría, por supuesto, dijo que un factor económico, porque a su vez trajo una situación de desempleo y de pérdida de ingresos. Pero también es importante, como notarán, el factor emocional. La emocionalidad está, como todo evento artístico, está atado muy a esta realización, y muchos cosplayers dejaron de hacer cosplay por depresión o porque simplemente no se incentivaron más a seguir. Los que sí continuaron se tuvieron que adaptar, y la gran mayoría, como dice en el gráfico, afortunadamente decidió continuar con las tareas, y bueno, el 12% decidió dejarlo. Perdón, Janina, no sé si sí. soy yo, pero no estoy viendo el gráfico, quizás es mi pantalla, no sé si alguien me yo puede... tampoco lo estoy viendo. Ah, ¿se ve?
la No, pantalla, no se ve. estás poniendo la pestaña, porque vemos como una trama gris. Ah, no sé. Y si no, Quizás, dejó de compartir y volvé a compartirlo nuevamente, específicamente esa pantalla, a ver si... A ver. Ahí se ve. ahora sí. Ahí se ve. Sí, ahí se ve, Perfecto. ahí se ve. Sí, se ve. Bueno. Bueno, entonces sigo con esto. ¿Se ve ahí? No, cuando No, lo maximizas no se ve, déjalo chiquito. Ah, bueno, ok. Bueno, no era la idea, pero en fin. Ahí se ve perfecto. Bueno, entonces, siguiendo. ¿Cómo se adaptaron a las redes sociales? Ya estaban integrados como medios de, digamos, de difusión de sus trabajos, de contacto con sus seguidores y demás, y de difusión artística. Pero ahora tuvieron que como tomar una nueva readaptación, profundizarla y usarlo como una herramienta directamente laboral, porque era la única manera de transmitir, al no haber eventos, era la única manera de transmitir esto. Entonces hubo un incremento muy grande en Instagram, y lo que sí sorprendió, que fue un boom el año pasado, fue la plataforma TikTok, que es una plataforma interactiva de videos entre 15 segundos y un minuto, en las cuales uno puede presentar cualquier tipo de contenido, pero los cosplayers lo aprovecharon justamente para promocionarse y hacer como si estuvieran en un evento, o para conocer otros cosplayers o fotógrafos y demás, y manejar el contenido. A su vez, también, al no tener ingresos fijos o al haber perdido su fuente de trabajo y demás, para continuar con la actividad debieron, digamos, monetizarse o ir hacia plataformas económicas. Destaca, por supuesto, el ya conocido Patreon, que ya se usaba una plataforma de crowdfunding, pero lo que sí se destacó en el 2020, según la encuesta que hemos hecho, fue un incremento muy grande del Ko-fi, que es un sistema de donaciones, y su versión argentina Cafecito, que se hace por Mercado Pago. Y también hubo un incremento de OnlyFans y otras plataformas similares a Patreon. La presencia de OnlyFans está más relacionada con un contenido privado, está algo polemizado, porque hay quienes están a favor o en contra de OnlyFans, pero de muchos cosplayers, sobre todo muchas cosplayers, lograron tener un ingreso fijo a través de la preparación de fotos o, digamos, o producciones específicas, todo hecho desde la casa, que lograron generar digamos, un pequeño ingreso. Entonces los cosplayers, a fin de cuentas, pudieron sobrevivir a la pandemia mediante la hipervirtualización de su actividad, en tanto reemplazar un poco la presencialidad, que afortunadamente de a poquito está regresando, y en Argentina en particular, con muchísimo esfuerzo de parte de todos los cosplayers que realizan la actividad, y reinventándose como, bueno, como casi todos los rubros de las industrias culturales. Gracias. Bueno, maravilloso, Jenny, muy interesante toda la investigación que hiciste, está bueno verlo en gráficos. Por ahí después, si querés compartirlo por ahí en adjunto, en el chat, para las filminas que no llegamos a ver, porque Bueno, la verdad que está muy, muy interesante la investigación, y es un tema nada, que va creciendo mucho en lo cultural y es muy interesante seguirlo, así que ahora lo muchísimas paso. gracias, Yani. Bueno, vamos a seguir con Sebastián Pafundo, bienvenido, que va a hablar también de cómo generar una obra colectiva en pandemia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Sebastián, bienvenido. Gracias, un Bueno, gusto. te damos la palabra. Bueno, gracias. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Ni bien comenzó la pandemia, surgió justamente esta inquietud de decir cómo seguir trabajando desde el arte. Yo, bueno, soy compositor, me dedico más a la parte sonora, pero hablando con un colega que se dedica a la parte de artes visuales, estuvimos pensando cómo podíamos encarar
esta situación. Y bueno, nos fuimos para atrás, para el comienzo del siglo XIX, digamos, para las ideas del cooperativismo, las cuales nos sirvieron, ¿no? O sea, esa manera de poder entender cómo nos podíamos ayudar entre semejantes, ¿no? Para llegar a un objetivo común, ya que, o sea, teníamos la imposibilidad de comunicación presencial, entonces decidimos tomar estas ideas para ver cómo las podíamos implementar para crear una obra artística. Hay dos grandes exponentes, Fourier y Owen, que sacamos sus ideas, que ellos dicen que deben realizarse trabajos en forma cooperativa, pero de manera acotados, de individuos, o sea, digamos, cantidades de individuos, pero que no sean una cosa exagerada de individuos, digamos, por decirlo de alguna manera. Y de esta forma, esto puede servir como ejemplo para que la sociedad vaya imitando esta manera de ir generando proyectos de cualquier índole, ¿no? Nosotros lo tomamos para el lado artístico. Entonces, bueno, otra cuestión que saco del pasado, de un investigador que trabaja y investiga sobre las tribus antiguas, sobre todo de Oceanía y de América, es la figura del líder y del jefe, pero justamente un jefe que tiene que ver con esta cuestión cooperativa también. Estas tribus lo que hacían era recolectar, por lo general, algunas cazaban, y el líder era el que redistribuía de manera equitativa a todos los integrantes de la tribu para que nadie sufriera hambre o pasara ninguna situación desagradable. Inclusive él se quedaba con la menor parte de lo que había, ¿no? De la recaudación de la comida o de lo que sea. Entonces yo tomé esa idea y en cierta forma yo pasé a ser esa especie de jefe o líder al encarar este trabajo artístico que hicimos. La idea fue hacer una convocatoria virtual a nivel internacional, porque no fue nacional, fue internacional, audiovisual, con una idea que era la naturaleza de la locura humana. Ese es el hilo conductor de toda la obra, ¿no? O sea, conceptualmente los que mandaban el material tenían que estar pensando en eso, ¿no? Que venía a colación de lo que estaba sucediendo con la pandemia, que se empezó a hablar de la contaminación y todo el daño que le estábamos haciendo al planeta, etcétera, etcétera. Bueno, se produce la convocatoria, yo hago de hilo unificador de la obra, porque yo agarro toda la parte sonora y la ensamblo, utilizando materiales míos también. De la misma manera trabaja mi compañero la parte visual. Una cosa que tomo y hago, repito, similar a lo que hacía este líder o jefe, es que la obra se mandó a varios concursos, a radios, y yo fui el que me encargué de hacer todo ese trabajo y de comunicarle a las más de 70 personas que trabajaron, que iban a participar en un concurso, que iban a salir en un programa de radio, que iban a tener tal beneficio, o etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, yo me transformé en esa especie de líder o jefe, en función de esta obra que es colectiva. Y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo en la medida que la obra siga ganando concursos o siga siendo presentada en distintos lugares. Bueno, quise ser breve porque me interesa más que vean los resultados, así que voy a ver si puedo compartir pantalla. Díganme ustedes, yo sigo hablando, pero díganme si se ve algo. Todavía no vemos nada. No, todavía no he subido, espérenme un poco.
Sebastián, aún no se puede compartir nada, no se ve nada. No, lo que pasa ¿Cómo es que tenés el archivo? ¿Lo tenés en un PDF? ¿Lo tenés que abrir en una ventana de sí, Chrome? Quizás. sé cómo es, lo que pasa que justo había hablado con la chica que asesora y le dije que yo iba a estar con una tablet, y ahí está mi inconveniente, estoy sin compu, estoy con la compu rota, y no logro encontrar el archivo, ese es mi problema. Pero bueno, si no lo encuentro, les seguiré hablando un poco más del proyecto en estos minutos que me queda, pero la idea era realmente que pudieran ver esto. Aprovecho este minuto que esperamos a Sebas para comentarles que Yaina subió, por si a alguno le interesa, el power de la ponencia, así como Yaina, si algún expositor o alguna de las expositoras le interesa también compartir sus trabajos, bienvenidos sean, muchas gracias por compartirlos. Y bueno, Sebas, vos nos dirás, a ver cómo va eso. Sí, no, bueno, la verdad que no, porque abro acá, como no es la compu, no, pensé que lo iba a encontrar rápido, pero me aparecen 20, 30 carpetas distintas, y la verdad que no sé en cuál está el video. Es una lástima porque la verdad que les Te quería avisar que propongo que vean. lo busques a la idea y que sigamos con otro expositor y lo vemos al Dale, final. lo busco y veo si les puedo pasar un link acá abajo, así les queda para que lo puedan ver. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Dale, pido disculpas, pero No, no, no hay se problema, me no hay complicó. problema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebas, muy interesante también tu experiencia. Vamos a continuar con Darío Hernán López, que va a hablar sobre autoficciones y COVID. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Qué ¿qué bueno tal? ¿Cómo estás? verte. Bueno, gracias. Un saludo a todos, en especial a las mujeres del panel. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, primero me presento 2 minutos. Yo soy Darío López, soy actor, director, dramaturgo, productor. He pasado por casi todas las experiencias teatrales. Y la idea de ahora era hacer como una especie de punteo sobre algo que quiero investigar, que es parte de la preocupación que me surgió en pandemia, a mí como parte de la comunidad teatral, pero más que nada para pensar, ¿no? Sobre todo pensar en cuál ha sido el formato más predominante de lo que se ha visto, y me pareció como las autoficciones y el COVID como una relación muy fuerte, y ahora vamos a ver por qué a mi criterio es así. Primero, definir un poco qué es autoficción. Sí, la palabra autoficción surge de Sergei Dubrovsky en su libro Fields, donde dice que es una ficción de acontecimientos estrictamente reales, protagonizados por él mismo, ¿no? Cuando una vida falta de poder retenerla, podemos reinventarla, dice, ¿no? Esto es un poco lo que tiene de tensión en la pregunta, en la autoficción, de quién es el yo, ¿no? El yo es el que escribe, el que actúa, el personaje, y está todo el tiempo en un estado de difuminación, todos esos factores, ¿no? En ese relato, Dubrovsky pone un personaje que sale de su sesión de terapia, y mientras está pensando en sueños en su auto, dice que si escribe en su automóvil sobre su autobiografía sería su autoficción, ¿no? Un poco bromeando con el término autoficción. Tomé también algunas puntualizaciones de Sergio Blanco, de un texto de autoficción, una ingeniería del yo, donde la autoficción es una parte de las escrituras del yo, y que permite la posibilidad de que el yo se vuelva, dice, a las aguas inconstantes de la existencia, para comprender que el yo también siempre es otro, ¿no? Y el COVID nos llevó a las aguas inconstantes de la existencia. La empresa autoficcional tiene como esta capacidad de correr un poco las cosas de su lugar,
y por eso me pareció importante también en esta cuestión del lugar y lo que generó el COVID con el tema del lugar y el aislamiento, ¿no? Con este planteo interesante que en lo ficcional nada es nada. La autoficción es infiel al documento vivo, ¿no? Trata de desprenderse del relato que crea la realidad para generar uno nuevo. Yendo particularmente a lo que yo quería elaborar, si bien el COVID es un fenómeno muy complejo, ¿sí? Quería tomar como 3 elementos. Uno es la pandemia como trauma, ¿sí? Es un fenómeno traumático para todo el planeta, ¿sí? Un elemento, digamos, enormemente novedoso, que es el aislamiento social preventivo planetario, y la otra, la pregunta sobre la nueva normalidad y en qué va a consistir esa nueva normalidad que todavía desconocemos, porque todavía ni llegamos a una normalidad cualquiera de ellas, ¿no? Yendo puntualmente a los vínculos entre las autoficciones y el COVID, el hecho de que todos los actores, actrices, directores, dramaturgos, hayamos quedado confinados, surgió como un fenómeno muy preponderante lo que sería la dramaturgia del actor, ¿no? Ante la necesidad de actuar de los actores y al no poder ocupar un espacio teatral, se generan ellos mismos sus propios contenidos, poetizando las circunstancias de encierro, de enfermedad, de contagio, de medios de cuidado, de proyectos interrumpidos, ¿no? Y cómo eso se puede poetizar, ¿no? La autoficción tiene por un lado, en este contexto, el vínculo de ser llevados el artista a su propio universo privado, ¿no? Vemos a los artistas en sus casas, en sus living, dormitorios, baños, sus propios domicilios como escenarios, a veces utilizados a conciencia, a veces como imposibilidad de estar en otro lugar, ¿no? Por eso esto de la autoficción, como correrse del lugar, también es una herramienta muy potente dentro de este contexto, ¿no? Utilizar su propia experiencia en pandemia para generar contenido, dramatizar, poetizar su vivencia de alejamiento, de dolor, de pérdida, de temor a lo que va a venir, de frustración. La situación de estrés como exceso de presente, ¿no? Una de las cosas que habitualmente tiene la autoficción es la referencia al pasado del dramaturgo, o actor dramaturgo, o actor devenido a director, que se pone en tensión en este momento porque, digamos, estamos como sobreabrumados por nuestro presente cotidiano, actual, ¿no? Entonces, la autoficción se volvió un hablar de dónde estoy, no tanto un hablar de dónde vengo, ¿no? Un elemento muy potente fue lo audiovisual, porque al estar confinados, la comunicación audiovisual fue casi el único medio de comunicación con el exterior para todos, ¿sí? Y ahí en la comunidad teatral se generaron como 3 actitudes diferentes, ¿no? Primero una negación, que es como lo audiovisual como una negación de lo teatral, versus la búsqueda de cierta teatralidad a través de medios audiovisuales. Algunos teatreros utilizaron lo audiovisual como un lenguaje prótesis, ¿no? Como, bueno, no puedo caminar por las tablas, entonces uso lo audiovisual como una muleta para poder sostenerme, ¿no? Y hubo aquellos que, digamos, se embarcaron en la recreación de sí mismos y adaptarse a este contexto de una manera, digamos, creativa y novedosa para ellos, ¿no? Tomando el texto de Sergio Blanco, tomé algunas como puntualizaciones como para poder pensarlo, todo en estado de elaboración e investigar más que nada, ¿no? Y en ese texto, digamos, Sergio Blanco refiere que, digamos, la autoficción serviría para pasar del trauma a la trama, ¿no? Digamos, el trauma
nombrado, puesto en palabras, resignificado, compartido, a través de una trama, de una textualidad, digamos, ayuda a sanar lo traumático, ¿no? Digamos, generalmente la autoficción se refiere a cicatrizar heridas. En esta tensión que tenemos en el presente, la herida todavía está abierta, todavía estamos en pandemia, en cuarentenas, en aislamientos, esperando vacunas y demás. Así que todavía la herida está abierta y pasar del trauma a la trama todavía está en elaboración, ¿no? Después, esta ventaja que tiene la autoficción sobre otros relatos, que es correrse del lugar, salirse del lugar en el que estoy, fue una necesidad para todos para las personas en general, pero para los artistas teatrales en particular, porque se vieron privados de su espacio natural, ¿sí? Que sería el escenario, ¿no? La autoficción, según Sergio Blanco, tiene un compromiso muy fuerte con el cuerpo del que se autoficciona, ¿no? Desde un punto político no sería tanto una exhibición, sino una exposición de sí mismo para la polis, ¿sí? para el pueblo en su conjunto, para pensar juntos lo que este yo particular vive, ¿sí? Desde un punto religioso es la encarnación, ¿sí? de un fenómeno, una circunstancia, para que la tribu pueda mentalizarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Poder pensarnos en pandemia, bueno, generar tramas sobre eso ayuda a que todos pensemos un poco sobre esta pandemia dentro de la pandemia, ¿no? Sergio Blanco también refiere que la autoficción contribuye a combatir la soledad y a hacerse querer, ¿no? Siempre que hablamos de nosotros estamos convocando a un otro que nos quiera por lo que somos, por lo que quisiéramos ser, por lo que no podemos ser, y ayuda a salir de la soledad existencial de todo sujeto, y en este contexto pandémico, la soledad ha sido un elemento muy poderoso de angustias, depresiones, sensaciones de aislamiento, de pérdida de sentido, ¿no? Y otra de las cosas que tiene la autoficción es, digamos, la aparición de diferentes yoes en competencia a veces, y eso se ha visto mucho digamos, en la herramienta de TikTok que mencionaron antes, donde, digamos, un mismo actor recrea varios personajes contestándose a sí mismo, digamos, en juego de planos y contraplanos. Sí. Y todo eso con el fin último, consciente o inconscientemente, de que entendamos quiénes somos, ¿no? En COVID, en pandemia, ¿no? Y quiénes vamos a ser post-COVID, que es una pregunta totalmente abierta, ¿no? Y algo que me pareció interesante, que no estaría tanto en ese texto, pero que forma parte de la problemática de la que estamos, es esta tensión entre la máscara teatral y la mascarilla, ¿sí? O barbijo, o, digamos, el término a veces muy usado, para mí poco feliz, el tapaboca, ¿no? Este es un poco a rasgos generales lo que, digamos, estoy, digamos, como organizando como investigación, haciéndome preguntas, para poder ver si de esto después se puede hacer algún artículo un poco más allá, pero eran parte de las preguntas que me surgía sobre qué estamos haciendo los teatreros en COVID. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Darío. No sé si querías concluir con alguna cosita más. No, sí vi, como, digamos, todo lo que van a exponer más o menos, y de lo que yo hablo es como un punteo de cada uno por dónde están yendo, ¿no? Me parece interesante eso. Sí, no te corté, te dejé unos minutitos más, pero porque era muy, muy interesante cómo se empiezan a conectar los diferentes procesos individuales
cómo se conectan, porque estábamos, bueno, un poco todos como en la misma búsqueda desde distintos lugares. Muy interesante también esta asociación que haces con el texto de Blanco. Es interesante, Sí, muy sí. interesante. Así que bueno, Darío, un placer de nuevo Bueno, tenerte acá en el gracias. Congreso otro año más. Gracias. Bueno, vamos a continuar con Sabrina Ferder, sí que también va a hablar del teatro virtual y como nuevo paradigma entre lo teatral y lo cinematográfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias a todos y súper interesante lo que están compartiendo les compas. Bueno, como recién decía, yo voy a exponer sobre el teatro virtual, nuevo paradigma entre lo teatral y lo cinematográfico. No voy a compartir ningún link de mis trabajos, pero bueno, pueden entrar quizá en mi Instagram, @sabriferder, y ahí encontrar bitácoras y demás cosas sobre esto. Bueno, en un intento por amigarme con este nuevo paradigma o lenguaje, voy a iniciar remontándome al origen de la palabra teatro, en 3 aspectos que yo encuentro fundamentales. El primero, el teatro como género literario, escrito con el fin de ser representado y por ende íntimamente ligado a la actuación. Segundo, el teatro como espacio físico, el edificio teatral. Y por último, el teatro como el hecho teatral, escénico en sí mismo, nacido del ritual en el cual el humano empieza a ser consciente de la importancia de la comunicación para sostener y establecer las relaciones sociales y la conformación del sentido de pertenencia, y a través del mismo proyectar la educación y la norma sin la necesidad de estar ligado ninguno de los puntos anteriores, ya sea el literario o el espacio teatral. En este tercer punto es en el cual yo me voy a enfocar. A partir de la resistencia artística frente al aislamiento, manifiesta su existencia un nuevo lenguaje que intenta recrear el ritual teatral, interpelar, conmover, entretener y, por supuesto, comunicar, conformando nuevos contratos y compromisos entre las partes, entiéndase, espectadores y actores, en un acto casi de fe, por problemas técnicos que pueden llegar a haber por momentos en la virtualidad, donde los cuerpos sufren modificaciones ante la nueva demanda, pues se debe construir verosimilitud a partir del propio recurso casero virtual, para lo cual se requiere una cierta toma de decisiones estéticas tanto en el ensayo como en el montaje en soledad, porque la apuesta se ve limitada al uso de la cámara, esta cámara frontal que nosotros tenemos en este momento. Los escenarios se transforman en plataformas, los espectadores se transforman en usuarios, reconocemos el concepto de streaming, que quizá antes no estábamos muy familiarizadas o familiarizados con esto, y quienes nos limitamos al uso del Zoom, como en este momento, comenzamos a reconocer una cuarta pared virtual, que es íntimamente muy diferente a la presencial, en la cual nos vemos a nosotros mismos constantemente, y nuestra actuación se limita a planos y encuadres que debemos fijar en espacio muy distintos a las que nos propone el cine, donde el ojo director está puesto del otro lado de la cámara, y el actor puede relajarse y ocuparse únicamente en la interpretación. Aparece entonces una nueva fusión de lenguajes en espacios de encuentro ficcional en vivo. Por ende, la actuación requiere del coraje creativo de aplicar lo aprendido previo a la pandemia en un mundo 2D y buscar manera de adaptarlo y reaprenderlo jugando con herramientas virtuales de manera teatral, dejando modificar el código actoral y compositivo teatral, ya que no podemos utilizar ni el código expresivo que utilizábamos en el teatro, ni el código cinematográfico a falta de la visión de un enfoque ajeno. Esta búsqueda nos lleva hacia una nueva teatralidad, que es la teatralidad virtual, que de por sí no es únicamente un privilegio de clase su acceso en cuanto a recursos materiales, sino que también aparece una nueva restricción propia de los límites intelectuales del saber o no sobre el uso de la tecnología. Y como decía, la actuación debe sufrir una mutación para ser original y orgánica dentro de ese contexto
propia de este nuevo subgénero teatral o cinematográfico, si se quiere. Quiero contar una experiencia breve que tuve dando el mes pasado en un seminario de teatro físico que di para la Asociación Argentina de Actores. Para ser concisa, pedí a los alumnos que traigan al segundo encuentro del seminario, ya habiendo avanzado un poco en los trabajos y en el abordaje, un objeto que les resulte estimulante y expresivo para poder profundizar en la investigación física y de movimiento del cuerpo que veníamos abordando en clases para continuar con la propuesta de desarrollar sus propios montajes y trabajos compositivos. Uno de mis alumnos, casualmente no millennial, eligió un objeto virtual y decidió trabajar sobre imágenes que él mismo reproducía en su pantalla en simultáneo a su actuación para completar el sentido de lo que estaba investigando físicamente en escena, o sea, en su casa. Cosa que de por sí es bastante engorroso de realizar en simultáneo, y más cuando no se tiene mucha experiencia en computación. De hecho, es algo que él en su momento afirmó. Y sin embargo, fue la manera expresiva que él encontró de completar su trabajo, de darle forma, a pesar de que la propuesta que yo traía era otra, que tenía mucho más que ver en consigna a la invitación a romper con la frontalidad de la cámara en el intento de no limitar al propio cuerpo en la búsqueda expresiva de la clase. Con lo cual, en su caso, mi propuesta se vio completamente opacada y reemplazada por una nueva, correspondiente a la misma realidad que nos interpela hoy. Quizás yo como docente tenía la fantasía de poder compartir una experiencia en la cual vivencien más sentidamente, sin acercarse tanto a la pantalla, pero sin embargo seguía ahí y se terminó utilizando como recurso. Entonces, es por esto que creo importante que no solo como intérpretes o directores, sino como docentes, repensemos nuestro rol educativo y nuestras propuestas, ya que estamos abordando un nuevo género demandante de estética y de técnica propia. Y hacernos cargo de que el fin de la pandemia no va a significar el fin del teatro virtual, por más que no tengamos la preferencia de abordar un teatro en lugar del otro, y que nos preguntemos qué tipo de entrenamiento requiere un cuerpo sensible en soledad. Y a su vez, aprovechando, hacer un llamado de atención a las instituciones que se dedican a formar profesionalmente artistas, para generar un intercambio real entre las universidades. Yo, por ejemplo, hace varios años estoy en la Universidad Nacional de las Artes haciendo la licenciatura en actuación, y algo que se habló mucho entre docentes, alumnos y demás, es que no se generaba ningún tipo de propuesta en la cual aparezca la multidisciplina y la interdisciplina, que es lo que hoy en día más nos atraviesa como artistas, cualquiera sea la disciplina que abordemos. Entonces, atravesados por estas, la necesidad de profundizar en el saber y en la capacidad de autoglobalizarnos, por así decirlo, de ampliar nuestro alcance en las redes desde casa, pero también, y como paso previo hacia esa necesidad de globalización, que creo sumamente importante, que despertemos nuestro sentido de pertenencia y de comunidad, entendiéndonos como un todo en red entre las distintas entidades facilitadoras del conocimiento, más allá de esta tentación suculenta por abrirnos puertas al mundo a través de Internet y las visualizaciones y demás. Porque hoy, nos guste o no, hay un teatro no presencial que requiere de un interés y una energía creativa y colectiva que habilite la solidificación de este nuevo lenguaje, dándole una entidad propia, dejando de ser el teatro en muletas, la carencia del teatro o la mímesis de la experiencia presencial, pero con baja empatía. Así que un poco, para cerrar, la idea es dejar que el teatro virtual se gane su propio lugar, dándole el espacio que se ganó y que tendrá probablemente de aquí en adelante. Muchas gracias.
Gracias a vos, Sabrina. Muy interesante, sí, esta idea que surgió también, bueno, en varias de los encuentros que hemos tenido, ¿no? Como este nuevo género que debe validarse también como tal, porque es un género distinto que, como vos muy bien explicaste, no es igual que el lenguaje cinematográfico. Es muy, muy interesante lo que comentás, y bueno, la unión también de los tanto los docentes y los pedagogos que están trabajando con el tema, como también todos los que están haciendo experimentaciones acerca de esta temática o investigaciones, como un poco pasaba con Darío. Es un tema muy, muy interesante que no está del todo todavía explotado, y está bien lo que vos decís de la unión. Creo que es un tema que aparece para que se trabaje, ¿no? Como de manera colectiva, como varios temas que se vienen presentando en este último tiempo. Así que es muy, muy interesante escucharte. Y bueno, y ahora vamos a ver después si alguien tiene preguntas o quiere continuar también con este debate muy interesante que abriste. Bueno, Sabrina, Gracias. muchas gracias. Bien, continuamos entonces con María Cabrera, ¿sí? Con el baile flamenco contemporáneo de la actual etapa de la teatralización. Hola María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, desde aquí, desde España, ya buenas noches. Bueno, bienvenida, te doy la palabra entonces. Muchas gracias. Nada, antes de nada quería agradecer al comité organizador que haya contado con mi participación en estas jornadas y, por supuesto, al resto de compañeros con unas intervenciones muy interesantes, la verdad. Y nada, sin más dilación, voy a compartir ya pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale, pues nada. Para adentrarnos en el baile flamenco contemporáneo de la actual etapa de la teatralización, para entender lo que realmente es ese arte teatralizado y el porqué de su manifestación actual, es necesario contextualizarlo y tener en cuenta los espacios y lugares en los que se ha ido desarrollando y evolucionando como arte. Así pasamos desde las cuevas, los bailes del candil de 1700, los cafés cantantes, la ópera flamenca, los tablaos, peñas y demás, hasta llegar a la etapa que hemos denominado como teatralización. Esta etapa se iniciará a partir de aproximadamente 1915, donde se urge un periodo de lo profesional a lo escénico en el ámbito de la danza española a través de la obra del Amor Brujo, representada por Pastora Imperio bajo el subtítulo de Gitanerías. Esta obra supuso un antes y un después dentro de lo que es la danza española y su repertorio, así como del baile flamenco, surgiendo los ballets flamencos que modifican también las músicas a interpretar, la incorporación de los instrumentos, empleándose ahora orquestas, así como una predilección hacia determinados cantes, e incorporando argumentos, elementos como la iluminación, escenografía, vestuario y demás. Además, en el caso de la danza, surge una danza ahora más estilizada, gracias a la incorporación de la técnica clásica como una técnica base de las danzas. Bien, pero este periodo de la teatralización tiene diferentes etapas en las que se ha ido desarrollando. En la primera serían los comienzos, donde tenemos artistas como Antonia Mercé, Encarnación López o Vicente Escudero, entre otros, por supuesto, y en esta etapa hay que decir que tuvo una gran importancia y repercusión la aparición de los ballets rusos de Diaghilev, así como su concepto de obra de arte total. Sin olvidarnos también de la presencia de la generación del 27, donde hay que destacar a Federico García Lorca, quien junto con Manuel de Falla e Ignacio Zuloaga llevaron a cabo el concurso de cante jondo de 1922. Continuando con la siguiente etapa, hay que decir que tenemos como puente y nexo de unión entre ambas generaciones a Pilar López como maestra,
de muchos de los artistas de esta segunda generación, donde destacamos a Mario Maya, Antonio Ruiz o Antonio Gades. En esta etapa se lleva un proceso de afianzamiento y de evolución de los diferentes conceptos y patrones llevados a cabo por los artistas anteriores. Ya centrándonos en la teatralización en la etapa actual, hay que tener en cuenta que nos enmarcamos dentro del proceso, dentro de la era de la globalización, que implica un proceso de conexión e intercambio cultural donde se disminuyen las barreras y se ve redefinido el concepto de lo local, gracias a la apertura de los mercados, el aumento de los desplazamientos o el impacto tecnológico. Esto conlleva en el flamenco una hibridación transcultural que en el ámbito musical genera productos como son el flamenco fusión y posteriormente el nuevo flamenco, mientras que en el ámbito dancístico tenemos el baile flamenco contemporáneo. Aquí vemos relación con el anterior mencionado del flamenco fusión o flamenco, donde se incorporan nuevos instrumentos a la escena, así como se hibridan y se fusionan diferentes estilos musicales. Además aparece el concepto que tomamos del etnomusicólogo Mantelhoff de bimusicalidad, transportándolo a la danza como bidancístico. Esto quiere decir que encontramos artistas creadores e intérpretes que poseen ya una base natural e hibridada intrínseca a sus conocimientos y formación de diferentes estilos dancísticos. En cuanto a esta etapa última de la teatralización, hay que realizar una serie de subclasificaciones en función de si los creadores del concepto que han llevado en cuanto a espectáculo y su movimiento. El primero sería de creadores que han actualizado únicamente su baile a partir de flamenco. Aquí encontraríamos algunos, como los comento en orden: Guadalupe Torres, Adela Campayo, Jesús Carmona o Eduardo Guerrero. Hay que decir que esta primera clasificación sería un proceso, un primer estadio de evolución dentro de los artistas creadores, que indagarán dentro de las siguientes, en la mayoría de los casos, dentro de las siguientes subclasificaciones. Así como hay que puntualizar que en muchas ocasiones puede resultar difícil clasificar a los artistas, puesto que varían en función también de sus espectáculos y de las necesidades de ese momento. En cuanto a los creadores que ya han actualizado su baile y concepto de espectáculo, tenemos en un primer lugar, a partir de un lenguaje flamenco casi exclusivamente, como sería el caso de Anabel Veloso, Sara Varas o Manuel Liñán, o a partir de un lenguaje ya híbrido de movimiento, como vemos en la fotografía de Ay de Eva Yerbabuena, o con Daniel Doña y Sara Cano. Estos dos últimos artistas tienen una gran presencia e importancia dentro de su evolución como creadores e intérpretes la coreógrafa Teresa Nieto, contemporánea, pero no solo la importancia de esta personalidad no solo la tienen estos artistas, sino que también en otros como Olga Pericé, Manuel Liñán o Marco Flores, que trabajarán en proyectos del artista como De Cabeza o Tacita Tacita. Además, también vemos cómo artistas se fusionan con otros de diferentes disciplinas dancísticas, aunque también con artistas de otros gremios. En este caso tenemos la fotografía de Titanium de Rojas y Rodríguez, o tenemos de nuevo a Eva Yerbabuena junto a Patrick Bana, o Rocío Molina en el espectáculo Felaicum junto a Sebastián Ramírez y Ongi Wam. Y por último tendríamos la clasificación final de creadores que son transgresores y vanguardistas, creando un nuevo concepto de espectáculo y de movimiento. Entre los precursores tendríamos a Belén Maya y siguiéndole otros como Israel Galván, Andrés Marín o Rocío Molina, aunque hay otros artistas que también realizan incursiones dentro de esta última etapa, como vemos por ejemplo a Rocío Molina, o sea a Olga Pericé, perdón, en su espectáculo La Espina, que quiso ser una flor, o Cuerpo Infinito, y también por ejemplo Isabel Bayón en su espectáculo Yuyu, que es dirigido por Israel Galván. Para ir concluyendo, hay que decir que las posibles causas de este estado actual del flamenco y de su estética, hay que destacar tres grandes bloques, como son las necesidades expresivas de los artistas, donde la danza aparece como un instrumento de transmisión de valores, así como para la reflexión de los mismos. Por otro lado, tenemos el negocio, que hay que decir que se encuentra ligado prácticamente desde el origen de este arte, y donde en la actualidad, hasta el momento de la pandemia, ha tenido una gran importancia la internacionalización, así como el turismo a través de los festivales o de los cursos.
Y por último, los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus espacios, encontrando algunos reglados o no reglados, así como la importancia de la danza clásica en estos, y donde se ven modificadas la formación y los requisitos de los docentes, además del gran alcance de formación y de información que pueden tener los alumnos hoy día. Y para concluir, una cita que me confesó Belén Maya en una entrevista, donde expresa que el flamenco es hijo de su tiempo y las jóvenes generaciones expresan en su movimiento narrativas en su movimiento y narrativa problemas actuales como alineación, frustración, violencia o confusión por medio de nuevas formas de hibridación que a veces no parecen flamenco o no el que conocemos. Es importante respetar el proceso y la búsqueda de estos bailarines y bailarinas y permitirles equivocarse. Bueno, maravilloso, María. Bueno, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda estoy encantada. María, una consulta que te hago. ¿Hiciste una investigación escrita sobre este trabajo que nos presentaste hoy? Sí. Es muy, muy interesante. Saben que después pueden enviar los escritos también a la universidad, sus investigaciones. Es muy, muy interesante y qué hermosa la frase final con la que concluiste, ¿no? Qué importante esa... esa última cita que nos, sí, esa cita que nos trajiste para que nos permite mucho reflexionar, ¿no? En un momento que hay que permitir equivocarse, ¿no? Es muy, además muy es que se puede extrapolar a cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, sí. No, y fue muy, muy, muy clara también la ponencia, pero bueno, dan ganas de conocer más, por eso te preguntaba, dan ganas de seguir indagando en este universo que nos traes. Muchas gracias, María, muy interesante. Gracias. Bien, bueno, continuamos entonces con María José Sesma, que va a hablar sobre aislamiento social y gestión de una escuela de arte. María José, bienvenida. Estás silenciada, a ver si te puedo... Ahí. Hola. Ahí está, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por esta participación acá y bueno, primero un saludo en el Día de la Mujer, a seguir defendiendo nuestros derechos, ¿no? Bueno, yo soy María José Sesma, soy profesora universitaria en artes escénicas y soy directora de la Escuela Municipal, entre otras cosas, directora de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto de la Rechea de la ciudad de Rosario. Y es una escuela que se basa en dos principios fundamentales por proyecto nuevo desde hace, digamos, 8 años, basados en dos principios que son la escuela como espacio público y el arte como transformación social. A partir de ahí se dieron una serie de transformaciones en la institución que fue, digamos, tradicionalmente clásica, y bueno, y se trasladó, digamos, todo el concepto de cuerpo, el cuerpo y su corporalidad, atravesado por toda la experiencia y por todas estas distintas formas de concepción del cuerpo, no solamente desde un solo lugar. Al comienzo, digamos, de la pandemia, nosotros nos replanteamos qué cosas íbamos a poder hacer, digamos, ante estas tareas o estas artes que son las artes presenciales, que necesitan un lugar determinado, en que este lugar es efímero incluso, y inclusive en el aprendizaje, lo que se aprende un día no se puede volver a repetir de la misma manera en otro, porque pasa por eso, por el aprendizaje, y pasa por el contacto, pasa por el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Tuve que modificar desde la gestión institucional toda cuestión no solamente administrativa, sino una nueva forma y de alguna manera sostener, que es una de las finalidades de la escuela pública, de sostener al otro que estaba del otro lado de la pantalla y estaba pasando las mismas situaciones que estábamos pasando nosotros, y que teníamos que estar. Nadie salió ni sale ileso de esta pandemia,
y de alguna manera tuvimos que aprender muchísimo. Es por eso que en un principio, como esta escuela depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, se marcaron algunos lineamientos y con actividades como era Rosario se queda en casa, y con actividades tanto de danza como de teatro. Pero después, ante la gran cantidad de alumnas que nosotros tenemos, que son 800, tuvimos que crear una plataforma virtual y la más segura posible, porque hay un abanico de chicos desde los 6 años hasta los 18, y después hay 3 ballets. El de clásico, el de clásico y contemporáneo, el de folclore y el de español. Entonces, bueno, ¿de qué manera acercarnos? A veces hubo alguna resistencia con respecto a esta cuestión de que cómo enseñar un arte presencial, cómo y por qué hacerlo a través de una pantalla. Ahora les voy a compartir, y esto, a ver, la pantalla se puede... Esto está en inglés porque, bueno, yo soy parte del Consejo Internacional de Danza que pertenece a la UNESCO, soy miembro, y bueno, y de alguna manera también son los temas que se están charlando y conversando en las teleconferencias que hay habitualmente. Bueno, acá, como les decía, los chicos desde su casa buscaron un lugar específico para poder hacer sus clases. En principio empezamos con tareas bajadas a estas plataformas determinadas, que fueron las de Google, de Classroom, y después ya empezamos por streaming a trabajar. Y había otras clases especiales con maestros, que incluso algunos maestros que vinieron de Buenos Aires, que transmitieron desde Buenos Aires, y eran invitados, digamos, toda la ciudadanía. Entonces, tenemos esa misión como Escuela Pública de Arte, y les quiero contar también, yo no alcanzo a medir el tiempo que estoy, esta es parte de la presencialidad, son encuentros de teatro que se hicieron en su momento, y es un poco para destacar en esa frase que es de Stanislavski, que dice mi vida en el arte, como que el arte nos atraviesa, que el cuerpo está atravesado por el arte, las artes escénicas, por el arte en general, o por el teatro en particular, o la danza, y es lo que nos sostiene. El arte y el cuerpo y el movimiento nos mueve y nos conmueve. Entonces hay una misión del Estado y una misión, digamos, también nosotros mismos como maestros, de poder sostener en el otro eso que cada uno trae. A pesar de eso, con uno de los ballets, hicimos un video que les cuento un poco la experiencia, que cuando se distribuyó, digamos, o cuando se dio, a mí me llegó antes desde alguien desde Buenos Aires que desde Rosario mismo. ¿Por qué? Porque nosotros lo grabamos con todos los protocolos, pero cuando llegó el momento de reproducirlo, digamos, y de distribuirlo, digamos que no se pudo porque los bailarines estaban sin barbijo, y que suponían que estaban muy juntos. Eso no había ocurrido, digamos, de que estaban muy juntos. Entonces, bueno, pudimos luego democratizarlo, digamos, y repartirlo, digamos, a la red. Bueno, yo se los voy a mostrar porque es sobre el día del 9 de julio de la Independencia. Y en Rosario hay 6 distritos diferentes. La ciudad está dividida en 6 distritos, con todas las características diferentes. La escuela también funciona en uno de los distritos, que es el distrito noroeste, que es un lugar de inclusión social. Y la idea era que desde cada lugar y desde esta lejanía, desde estas prácticas colectivas en situación de aislamiento, podíamos encontrarnos a través de una danza que es propia de cada uno, de nuestra. A ver si sale. Ahí.
Perdón, pero... Nos aparece como una cuenta. ¿Ahí aparece? Por ahora no, a ver si... Ahí se dejó de compartir. Tendrías que poner compartir pantalla de vuelta. Sí, lo puse, Ahí está. pero no sé qué pasa. No, bueno, no se puede. Después Si lo es un mandaré. video, quizás tendrías que abrir el link desde otra pestaña y recordar poner compartir audio. Me parece No, que lo tenés en el Drive, entonces está pidiendo que ingreses a la sesión. bueno, no importa, lamentablemente no sé qué pasa. Lo estuve practicando hoy para poder compartir y no se puede. La ventana compartida está cerrada. Bueno. Perdón, Sí, sí. No, que te decía, quizás si está en algún link, podíamos compartir el link. Sí, Lo que puede pasar era lo que te decía Pamela, que quizás está asociado en un Google Drive y si no entras a tu cuenta... Bueno, no, ahora no lo voy a poder hacer. Bueno, bueno, les sigo para cerrar, no sé los minutos que llevo hablando, lo que les quería comentar, que bueno, de todas estas comisiones, generalmente nosotros, en estos 800 alumnos hay 32 comisiones y tuvimos que hacer una modificación amplia con respecto a que quedaron 10 comisiones. A lo largo del año se conectaron 590 chicos y se reabrió la inscripción, o sea que no perdimos matrículas porque sigue habiendo 800 chicos y chicas en la escuela. Pudiendo, una de las cosas que planteo de aquí en más y hacia el futuro, digamos, y en esta situación de pandemia, el poder apoyar tanto a los docentes como a los maestros en poder fortalecer distintos lazos, brindar el acceso a todas las formas de comunicación virtual, y seguir conectándonos. Creo que una de las compañeras que habló antes decía esta cuestión de la presencialidad y también de poder intercambiar y seguir avanzando en esto de que solamente no es danza, no es teatro, sino que es ese intercambio mutuo y ese atravesamiento de las distintas disciplinas que tienen que ver con las artes escénicas. Bueno, muy agradecida. Yo después les voy a mandar el video. Bueno, perfecto, María José, muy bueno escucharte y me quedaba la consulta de este año ya pudieron volver a la presencialidad. Nosotros vamos a empezar el 29 de marzo de forma virtual y de forma escalonada vamos a empezar con algunos cursos. Como es una casa antigua, que si bien es una casa que está reformada y adaptada para todo lo que es artes escénicas, digamos que tiene que albergar 800 personas en grupos de 8, se nos hace complicado, pero bueno, vamos a empezar con unos grupos y de a poco vamos de manera escalonada a recomenzar con la presencialidad. Bueno, muy, muy interesante y también muy lindo cómo hablas desde lo humano, también en tu preocupación por los y las docentes, porque bueno, fue un desafío grande y también tener directivos así ocupados y preocupados de lo humano es importante, así que un placer escucharte, María. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias y ahora sí vamos a cerrar con Esther González,
¿Cómo estás, Esther? Que nos va a hablar de cómo medir el éxito de tu negocio en el mundo digital. ¿Cómo estás, Esther? Hola a todos, muy bien. Ahora arranco a compartir un poco. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Genial. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo que creo que puede llegar a englobar casi cualquier actividad que nosotros vayamos a estar haciendo dentro del contexto en el que nos está tocando vivir, en donde definitivamente casi todas las actividades que realizábamos, incluso aquellas que antes eran presenciales, ahora pasan a ser más virtuales, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de desarrollar negocios, marcas, ideas a partir de las cuales queremos desarrollar nuestros planes de trabajo dentro de la virtualidad, hay que aprender a medir el éxito, ¿no? Y la pregunta de cómo medir el éxito, creo que arranca desde el punto de vista metodológico en el seteo de objetivos que sean inteligentes, identificando indicadores y herramientas que nos permitan entender si estamos cerca o lejos de lograr aquello que nos planteamos en un primer momento. Para poder entender cómo vamos a hacer este seteo de objetivos de manera inteligente, el seteo tiene que ver con configuración, ¿no? Con identificar o establecer cuáles son esos objetivos que tenemos planteados para nuestro negocio. Dentro de la búsqueda de ese seteo de objetivos hay una palabra que se suele utilizar muchísimo en todo lo que tiene que ver con marketing digital, que es el tema de las conversiones, ¿no? Quienes trabajan o han trabajado con cualquier estrategia relacionada a marketing en los últimos años saben que vivimos a partir de medir constantemente si estamos alcanzando o no alcanzando aquellas conversiones deseadas. En palabras muy simples, una conversión sería cualquier acción que sea rentable para nuestro negocio. Está mucho más allá del conseguir un lead, que puede ser un registro de un usuario interesado en nuestro negocio, y también está mucho más allá de lograr una venta específica. Una conversión, repito, vendría a ser cualquier acción que sea rentable para el negocio. ¿Y qué acciones pueden llegar a ser rentables para nuestros negocios? Depende de qué es lo que queramos lograr, ¿no? Desde el punto de vista teórico, creo que hay que pensar muchísimo en un modelo que llamamos funnel o embudo de conversión. ¿Alguien escuchó hablar de esto? Veo que hay muchas personas conectadas, así que por ahí podemos hacerlo un poquito más interactivo, y si me responden por el chat, los voy leyendo. ¿Alguien escuchó hablar del concepto de embudo o funnel de conversión? No, nunca escuché. Buenísimo, vamos a resumirlo. Un embudo de cocina, vieron que es un instrumento que tiene esta forma. Tiene esta forma porque entra mucho, va saliendo poquitito. Y se hace alusión con el embudo o el funnel de conversión a las etapas por las cuales transita un usuario desde que conoce nuestra marca hasta que se vuelve un cliente fidelizado. En la primera etapa del funnel de conversión, que es donde tenemos la posibilidad de atraer la atención de la mayor cantidad de personas, lo que estamos haciendo justamente es salir a darnos a conocer. Es imposible lograr ventas, registros o clientes si no nos conocen primero. Entonces se cree que la etapa de la conversión asociada a las ventas es una consecuencia, en realidad, del tráfico. El tráfico vendría a ser la cantidad de personas que están entrando a tu sitio web. Entonces, en términos de indicadores de medición asociadas a cada una de las etapas del funnel de conversión, si la primera etapa es salir a darnos a conocer, el indicador a partir del cual lo voy a medir es sabiendo cuántas personas están entrando a tu sitio web, que es una forma fácil y rápida de entender que si entraron es porque de alguna manera te conocen, ¿no? O están empezando a conocerte. Ahora, ¿qué pasa dentro de lo que es comportamiento del consumidor cuando pasamos la etapa del conocimiento de la marca? Como usuarios comunes y corrientes, una vez que conocemos una marca, empezamos a considerarla. Y la consideración tiene que ver con evaluar si realmente va a ser esa marca a la cual le vamos a comprar o le vamos a comprar a otra. Entonces, en términos del negocio, el objetivo para las marcas, en la primera instancia es salir a darse a conocer, pero en la segunda instancia vendría a ser diferenciarnos, ¿no? Encontrar cuál es el valor que tenemos por demás
por el resto de las alternativas que estén en el mercado. ¿Cómo hago para medir que estoy teniendo éxito? Repito, en la primera etapa, si el objetivo es darme a conocer, es a partir de cuánto tráfico estoy recibiendo, cuántas gentes likean mis posteos, cuántos suscriptores estoy teniendo o cuántos seguidores estoy recibiendo a partir de redes sociales. Pero la parte de la consideración, que vendría a ser gente que realmente está pensando en comprarte o que está analizando esas variables, la empezamos a medir con otras métricas, que podrían llegar a ser la cantidad de consultas que recibimos. Ya no es solamente vi tu producto y sé que existe, sino que te consulto acerca de una característica, un atributo, opciones de pago, de envío, que también acá es interesante recordar que dentro del ámbito digital, hacer las cosas bien implica que el usuario casi que no tenga ni que hablarnos. Deberíamos establecer flujos que sean intuitivos y casi sin ningún roce. En muy pocos clics y sin ninguna pregunta, el cliente debería saber todas las características del producto. Pedirle a las personas que nos pregunten el precio del producto, que es algo que acá está casi que naturalizado en, por ejemplo, un montón de redes sociales. Vemos que tenemos marcas de todo tipo instando a la gente a que te pregunten precio, que además tampoco responden el precio desde el comentario, sino que te mandan a un mensaje privado. Está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque estamos poniendo como un palito en la rueda de esa decisión de compra que vendría a ser el siguiente paso. Entonces, volviendo al modelo teórico del funnel de conversión, sería la primera etapa, salir a darnos a conocer; la segunda etapa, analizar cuántas de esas personas que nos están conociendo realmente están mostrando interés por nuestro producto, que están considerando comprarnos; y la tercera vendría a ser cuántas de esas personas tuvieron la intención de la compra. Entonces, ¿cómo mido el éxito en el primer estadio? A partir de cuántas personas están viendo mis anuncios, cuántas personas están llegando a mi página de destino, cuántas personas están mirando mis publicaciones en redes sociales. La segunda instancia es cuántos contactos, cuántas preguntas, cuántas personas realmente están ahí en ese punto a punto de comprar, ¿no? Valga la redundancia, en ese estadio a punto de la compra. En la tercera instancia, en cambio, que ya hay una intención plena de compra, el factor decisivo de éxito vendría a ser el número de transacciones o el número de nuevos compradores. Pero después de la compra no se acaba todo, sino que después de la compra nosotros deberíamos trabajar en dos cosas que son fundamentales para seguir manteniendo la rentabilidad de nuestro negocio a largo plazo, que vendría a ser la retención, cuántas personas que nos compraron alguna vez vuelven a comprarnos en el futuro, y la fidelización, que sería cuántas personas no solamente nos compran varias veces, sino que además salen a recomendarnos. Es muchísimo más probable que alguien compre un producto si una amiga se lo recomendó, si un familiar o si una persona conocida se lo recomendó. Las marcas, dentro del contexto de lo digital, pierden credibilidad de cara al usuario, y lo que pasa a tener muchísimo más peso son los reviews o las valoraciones de otros usuarios. De hecho, se cree que el 85% de las compras online tiene que ver con reviews o valoraciones de otros usuarios que incentivaron a esos clientes nuevos a venir a comprar. Entonces, recapitulando un poquito entonces, ¿qué es una conversión? Cualquier acción que sea rentable para mi negocio. El tráfico, las consultas, las compras, la reincidencia en esa compra, y además de eso también la fidelización, que es cuántas personas nos recomiendan. Creo que había una persona levantando la mano. Andrés, ¿puede ser? ¿Quieres decir algo? No. Ok. Seguimos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo seteamos objetivos que pasen a ser más inteligentes, ¿no? Esos objetivos que suelen llamarse objetivos SMART. ¿Por qué? Porque hacen alusión a las siglas en inglés que se corresponden con objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y que están enmarcados en un periodo de tiempo determinado. No es lo mismo decir quiero más tráfico a decir quiero conseguir 5% más tráfico de usuarios en esta página web con respecto a lo que estábamos consiguiendo el mes o el año anterior. Es algo más específico, ¿no? El tener objetivos específicos nos acercan a la posibilidad de medirlo. Porque si la medición es algo tan subjetivo como el más o el menos, tal vez una venta más o un usuario más o una consulta más, ya está.
y no, seguramente estamos muy lejos del objetivo real si es uno solo. Entonces, poner en números concretos cuánto más, de qué cosa, en qué lugar y en qué periodo de tiempo hace que sea más fácil el proceso de medición desde el punto de vista científico. Cuando hablamos de que sean medibles, bueno, justamente tiene que ver con esto de los indicadores de medición, que en digital los solemos llamar KPIs o Key Performance Indicators, indicadores claves del performance de nuestro negocio. Y lo que tratamos de buscar es establecer métricas específicas que nos ayuden a entender si estamos lejos o cerca de lograrlo. ¿Qué indicadores pueden llegar a ser básicos del análisis de un negocio dentro de lo digital? Normalmente clics, impresiones, CTR, tráfico, transacciones, el porcentaje de retención, cuántos usuarios de esos son recurrentes, y por ende, al final del camino también, las recomendaciones. Cuando llegamos a la A del seteo de objetivo SMART o inteligente, estamos hablando de objetivos que además sean alcanzables. A veces caen clientes o amigos que están queriendo hacer crecer sus negocios y plantean objetivos que realmente están muy lejos de ser alcanzables, ¿pero por qué? Porque ni cerca están logrando eso en los meses anteriores. Entonces corresponde fijar objetivos que por ahí no sean muy grandes o desproporcionados, sino tratar de ajustar esos objetivos a algo que realmente se condiga con el crecimiento que venimos teniendo en meses anteriores. ¿Y qué pasa si no tenemos un crecimiento en meses anteriores porque es un negocio totalmente nuevo? Bueno, prueben un mes con toda la estrategia y a partir del segundo mes seteen esos objetivos de manera más inteligente. Por otro lado, también tenemos el tema de objetivos que sean realistas. El análisis de estos objetivos debería tomar en cuenta cuántos recursos tenemos en tiempo, en recursos humanos, en dinero para invertir. Analizando todas estas variables es que vamos a poder enmarcar mejor el seteo de estos objetivos. Y después, por último, pero no menos importante, hay que aprender a setear los objetivos dentro de un periodo de tiempo. No es lo mismo lograr el éxito de tu negocio en 3 años a lograrlo en 3 meses. Entonces, identificar en qué periodo de tiempo quieres lograrlo también te ayuda a medir mejor el éxito. Les dejé un slide acá con algunas de las cosas que veníamos charlando acerca de indicadores de medición a tener en cuenta dentro de lo que es el mundo digital. Y veíamos que sí, la tasa de conversión es importante, pero también hay que hacer un poco de analítica web, entendiendo cuántos usuarios estamos recibiendo, de esos usuarios cuántas sesiones están haciendo, cuántos son nuevos, cuántos son recurrentes. Tasa de rebote sería personas que entraron a tu página, pero por algún motivo no mostraron mayor interés que llegar a la home o a esa página de destino y se fueron al toque. A mí me interesa gente que se quede, que explore, que indague, porque es la que está más cerca de la posibilidad de compra. La duración media de la sesión o la cantidad de páginas que visitan, entonces también pasa a ser un indicador clave en términos de retención. Luego tenemos también estrategias que pueden ser de SEO, que es lo que llamamos posicionamiento orgánico, o SEM, que es lo que llamamos posicionamiento pago, y en cada una de estas estrategias van a haber diferentes variables a analizar. Esto es lo que se llama SEO, y esto que dice PPC, o costo por clic, vendría a ser lo más asociado a campañas pagas. Dentro de social media, creo que la métrica más importante o más interesante no es cuántos seguidores tenemos, sino el engagement o la totalidad de interacciones. Atentí con esto porque parece muy común todavía el que la gente crea que es exitosa porque tiene muchos seguidores. No, nada más lejos de la realidad. De hecho, hay un montón de negocios que compran. Perdón, Esther, estamos doblando ya el tiempo de la ponencia. Te aviso porque de 7 pasaste a 14 y si no sería injusto con los demás. Dale, ahí cerramos. Entonces, dentro de la parte de social media hay otros indicadores y en email marketing también. En resumen, el proceso de Web Analytics vendría a ser todo ese conjunto de metodologías que nos permiten medir, analizar y entender el comportamiento de los usuarios dentro de la web, y debería ser un proceso que se divida entre medición, reporte, análisis, experimentos y mejoras continuas. Les dejo mis datos ya de contacto como para cerrar, y les voy a compartir un link por acá en el chat con la presentación completa y un bonus track con algunos artículos de interés asociados a todos los temas que acabo de exponer. Gracias y perdón el tiempo. No, no hay problema. Muchas gracias, Esther, y súper útil para nosotros y nosotras
porque los artistas a veces necesitamos como este tratamiento sobre nuestros proyectos o sobre nuestras cuentas personales, por eso estábamos todos así escuchándote, anotando lo que ibas diciendo, pero no me quería quedar sin ver el video que compartió Sebas, un pedacito aunque sea para poder ver su trabajo. No sé si, Sebas, lo querés compartir vos o querés que lo comparta desde acá. Y algo que les iba a pedir, bueno. Sí, perdón, y algo que les iba a pedir a los asistentes, si tienen preguntas para Esther o para cualquiera de los expositores, que por favor los vayan poniendo en el chat, así cuando terminamos de ver, no lo vamos a ver completo, pero sí un fragmento de lo que va a compartir Sebastián, podemos hacer como preguntas finales y como una conclusión de lo que fue la comisión, ¿sí? Ahora sí, Sebastián, decime cómo lo querías presentar o si preferís que lo comparta yo. Dale, por favor, por las dudas, así no robo más tiempo, y cortalo cuando creas necesario por el tiempo. Dale, no hay problema. Es la obra colectiva de la que hablaba al comienzo, es un trabajo de más de 70 artistas a nivel internacional, que bueno, se ve unificado por mi mano y la mano del artista visual Carlos Martins, que él es argentino, así que bueno, esto simplemente. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Perdón, este es el video de, Este es de la escuela de danza. María José. Ahora probamos con el de Sebastián. No se escucha sonido. Está sin audio. Ah, está sin audio. Vamos a ver si me deja compartir el audio. Sí, hay audio. Bueno, bien, ese fue el de María José y ahora voy a intentar el de Sebastián. Mujeres que construyen la cultura, la ciencia. Sí, para la pregunta, felicitas el expositor de lo que acabamos de compartir. Esa pregunta, ¿me haces? Bien. André, pruebo con el video de Sebastián. Sí, perdón, María Cabrera Fructuosa fue la expositora, perdón, María perdón. José. Sí, soy yo, María José Sesma, perdón, me confundí de Marías. María José Sesma es la exposición, que es la directora de la Escuela de Danza y Arte que acabamos de ver recién, y ahora vamos a ir con el video de la exposición de Sebastián Pafundo. Disculpa, María José, me confundí de María. Lástima, no se escuchó. Bueno, bien. Me dicen si lo ven bien.
Bueno, es un video bastante extenso, compartimos una parte. Me parece que André nuevamente se cayó de la conexión. No, acá estoy. Bien. Sí, ¿podrías, porfa, Pame, compartir el video de María José que vimos muy poquito y así lo podemos terminar de ver? Si podrías compartir, Pame, el link acá en el chat, así... Bien, ya así quienes link en el queremos chat. terminar ahora de verlo, podemos verlo luego de la finalización de la comisión. Muy interesantes ambos trabajos, muchas gracias por compartirlos. Siempre nos queda como muy corto el tiempo, pero bueno, nos da la posibilidad de conocernos y seguir en contacto. No sé si hay alguien que ha hecho una pregunta en el chat. No estuve viendo, pero si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, ¿Puede levantar la mano? puede también levantar la mano. Bien, sí, siempre es mejor ver los links, no desde el Zoom, porque bueno, se traba un poco. Estaba viendo, había un comentario en el chat sobre que me parecía interesante compartir de una docente que había, que Mecha Núñez, no sé si está, que compartió que también se vio interpelada por las nuevas estéticas en 2D, interpelada y sorprendida. Dijo, me di cuenta que atravesando prejuicios aparecieron otras búsquedas, ahora repensando cómo dar lugar a las pantallas en las clases de actuación más allá de la pandemia. Ahí está. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. En general, lo que hacemos, si no es una conclusión de cierre, pero si alguien tiene alguna pregunta para alguno o para alguna de las expositoras que quiera compartir o que quiera consultar, es el momento. Bien, acá Camilo pregunta, con respecto a lo expuesto, ¿hay alguna marca, Esther, que tengas como ejemplo de caso de éxito? Y trabajo para marcas de todo tipo, o sea, desde marcas de moda, hasta de consumo masivo, hasta de sector automotriz, hasta cosas relacionadas también con esto que venían hablando del mundo del teatro. Así que, si querés, dejé dentro del documento que les compartí mis datos de contacto y el caso que más te sirva lo podemos evaluar en profundidad. Bien, muy bien. Ahí también Sebastián está compartiendo su Facebook. ¿Y María José, levantaste la mano? Sí, simplemente para agregar una cosita interesante a este espacio y en esta situación de pandemia que vivimos, y poder intercambiar y seguir haciéndolo más allá de este momento, porque bueno, creo que estamos ávidos de poder comunicarnos y de intercambiar, que son nuevos tiempos y nuevas formas, como dijo una de las expositoras, nuevas formas que nos tenemos que adaptar, que todo cambió, que por más no vamos a volver a la misma normalidad que estábamos, creo, o al menos por el momento, y que me parece importante poder seguir comunicándonos, que no termine acá. Sí, es lindo lo que decís, María José, porque también nos acerca, ¿no? Como vos estás en Rosario, imagino, está, bueno, se me van los nombres, como no las veo, está otra expositora también, María Cabrera, desde allá de España, como que todos estamos como en lugares distintos y compartiendo como
algunas experiencias muy similares, así que, bueno, ahí están compartiendo en el chat, estoy siguiendo a ver si hay alguna consulta, pero realmente es un placer, creo que también nos trajo como esto, nos acercó mucho, nos planteó seguir trabajando desde lo colectivo, que era algo que planteaba también Sabrina, y que bueno, y pensando en el otro, que creo que es un poco lo que está pasando, y también esta readaptación, bueno, Janine hablaba cómo se readaptó también a esta nueva era virtual. Perdón, me trabo porque quiero ver a ver si hay preguntas, pero bueno, y también muy interesante, bueno, todas las ponencias fueron muy interesantes, no me quiero olvidar de ninguna, en general siempre hago como un cierre de cada una. Yo voy a hacer una breve bajada de texto de esto de que fuimos compartiendo. Si a alguien luego se le ocurre algo que quiera sumar a esto que dijo, o alguna reflexión que haya sacado de esto que trabajamos en conjunto, si bien siempre son como ponencias muy heterogéneas, hay como muchos puntos de encuentro, muy interesantes, así que bueno, sí, como está escribiendo María José, es un espacio de reflexión y comunicación que yo agradezco mucho, que ofrece la universidad, y que nos encuentra y nos hace pensar, así que un placer escucharlas y escucharlos. No sé si alguien quiere decir algo más, y si no vamos a dar el cierre, si alguien quiere hacer algún comentario más o decir algo más. Bien. Yo quería, un minuto, yo quería decir que para lo que arranqué a investigar en esta pandemia, todo lo que han dicho los otros me va a servir un montón, porque es más una cuestión de teorización dentro de mi espacio personal, y hay un montón de gente que está saliendo al mundo con esto. Yo también hice algunas producciones en pandemia, estoy con un ensayos virtuales, con una obra supuestamente a estrenar en presencial en agosto, pero toda esta cuestión de la autoficción es más una cuestión de investigación personal, pero tener gente laburando hacia el mundo me sirve un montón. Así que con algunos capaz que me contacte, digamos, para tener más info para escribir. Bien, buenísimo, Darío. Como siempre, un placer. Es habitué de los congresos de tendencia, ya vino varias veces. Sebastián, levantaste la mano, ¿querías comentar algo? Sí. No, que me parece muy interesante porque durante el 2020 yo trabajé en un laboratorio interdisciplinario y presentamos una obra en el FIBA el domingo, y que adaptamos las obras para los dos formatos, tanto sea presencial como para una posible eventualidad de seguir en la pandemia, digamos, y la verdad que fue enriquecedor porque a pesar de todas las trabas que tuvimos, pudimos llevar una presencialidad con todos los protocolos y todo lo que pedía el gobierno de la ciudad y todo esto. Pero tenemos siempre la opción, por si sucede algo de vuelta, para volver al modo virtual. Bueno, eso quería agregar, que me parece que es algo interesante, porque el modo virtual se puede adaptar y se puede llevar a otros lugares con mucha más facilidad que el modo presencial, aunque sea como una muestra, ¿no? Pero es interesante. Y bueno, y gracias. No, bueno, gracias, Sebastián. Sí, es interesante así como podemos comunicarnos y reflexionar y unirnos, ¿no? en las distancias físicas con estas modalidades. También es interesante, y a mí me queda como interrogante, ¿no? Como hipótesis a seguir pensando esto que dijo Sabrina sobre este nuevo lenguaje que tanto le queda para indagar todavía, y bueno, y que vamos a seguir trabajando seguro desde todas las disciplinas que estamos acá. Así que bueno, muy feliz de haberlos conocido, a las compañeras,
compañeras de lucha, feliz día o conmemorado día, como ustedes quieran decirlo, pero muy, muy feliz de estar acá en el Congreso nuevamente, así que bueno, les mando un abrazo a todos, también muchas gracias a los asistentes por las participaciones y las percepciones que compartieron.